Antes de salir, retiraremos anillos, pulseras, relojes o cualquier otro objeto que llevemos en las manos y portaremos manga larga para cubrir nuestros brazos. Utilizaremos un calzado que sea cómodo y fácil de colocar y de retirar. Si tenemos el cabello largo, este deberá ir recogido. A la entrada de la casa dejaremos preparado un recipiente donde depositaremos a la vuelta nuestros objetos personales, así como una tina a la que cubriremos el fondo con una dilución de agua y lejía. Utilizaremos nuestras propias bolsas o carro de compra. Salir solo en caso de necesidad. Mantener una distancia social de 1,5 metros. Utilizar gel desinfectante de manos tras contacto de las mismas con cualquier superficie. Evitar tocarse la cara con las manos. Pagar preferiblemente con tarjeta bancaria. Evitar usar el transporte público. Volver a casa lo antes posible. Si tenemos que toser o estornudar, lo haremos sobre la parte interior del codo. Ya de vuelta a casa, evitaremos tocar manijas y siempre que sea posible, utilizaremos las escaleras. Si nos vemos obligados a usar el ascensor, evitaremos tocar con los dedos los botones, pudiendo utilizar una llave o cualquier otro objeto. Una vez entremos a nuestra casa, ya podemos soltar la compra en el suelo y retiraremos nuestro calzado, el cual dejaremos en la tina que habíamos dejado preparada con agua y lejía. Depositaremos en la caja que habíamos dejado preparada todos nuestros objetos personales e iremos a lavarnos las manos. Nuestra ropa debe ser lavada siempre que sea posible entre 40 y 60 grados e iremos a darnos una ducha. Con la ayuda de un rociador y una dilución de agua y lejía desinfectaremos todos los artículos de nuestra compra. Desinfectaremos también todas las superficies con las que hayamos estado en contacto, así como nuestros objetos personales, nuestra bolsa o carro de la compra. Realizaremos un nuevo lavado de manos y finalizaremos desinfectando con agua y lejía el suelo de nuestra casa.
me sale. Vamos a alabar al Señor. Ahí donde estás. Aplaude al Rey. Toda tribu ve tu gloria. Toda nación hoy se postra. Todo tesoro en tu presencia. Hecho polvo está. Dios, toda tribu canta gloria, honra, todo poder a nuestro Dios, incomparable, amor sin fin, así eres Dios, toda tribu canta, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Toda nación hoy se postra. Todo tesoro en tu presencia. Hecho polvo está. Mientras canto santo, todopoderoso, solo tú mereces toda adoración. Gloria, honra, todo poder a nuestro Dios, incomparable, amor sin fin, así eres Dios. Toda tribu canta gloria, honra, todo poder a nuestro Dios, incomparable, amor sin fin, así eres Dios. Toda tribu canta, hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 Vamos a decirle, no hay nadie como nuestro Dios. 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 Dile en inglés. There is no one like our God. 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 Mi gloria, honra, todo poder a nuestro Dios, incomparable, amor sin fin, así eres Dios. Toda tribu canta gloria, honra, todo por eso a nuestro Dios, incomparable, amor sin fin, así eres Dios. Toda tribu canta, hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Dile, no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Aleluya, no hay nadie como tú. Amén. Amén. Espero que pueda salir bien. Es una canción que cantamos a veces. El nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida
hecho mi maldad. Lavo mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo. Amén. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aleluya. Aleluya, Rey de Reyes. Gracias, Padre. Bien, vamos a alabar al Señor. Esta canción es de Every Nation. Contigo a mi lado se llama. Prepárate para adorar a tu Señor. Dile. Te adoramos, Rey de Reyes. Oh, te mereces toda la gloria, Señor. Sabemos que estás con nosotros, Señor Jesús. Aleluya. Vamos a decirle. Caído de la gracia, me salvaste, me salvaste. Como el sol, como el sol, tú brillas para todos. Aunque esté en el valle, estoy seguro en tus brazos, y en medio de los misterios no temeré, no temeré. Nunca estaré solo, diré, nunca estaré solo, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Tu espíritu vive en mí, no tengo más temor, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Dile una vez más, nunca estaré solo, nunca estaré solo, contigo a mi lado. Sí, Señor, contigo a mi lado. Tu espíritu vive en mí, no tengo más temor, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Iré a donde tú irías, llévame y te seguiré, a lugares que nadie va, guíame y te seguiré. Iré a donde tú irías, llévame y te seguiré, a lugares que nadie va, guíame y te seguiré. Nunca estaré solo, nunca estaré solo, contigo a mi lado. Dile al Rey, contigo a mi lado. Tu espíritu vive en mí, no tengo más temor, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Sí, Señor, tú estás aquí, Señor, bendito Rey. Tu palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejara,
Con todo tú me recogerás, bendito Dios. Por eso confío en ti, Señor, que nada me separa de tu amor, Señor. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, dice tu palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede separarnos de tu amor, Señor, que es en Cristo Jesús. Te adoramos, Rey de Reyes. Recibe gloria, Señor. Nunca estaré solo, nunca estaré solo, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Tu espíritu vive en mí, no tengo más temor, contigo a mi lado, contigo a mi lado. Te adoramos, Rey. Amén. Exaltamos, Rey de Reyes, y bendecimos tu nombre, Señor. Aquí en la intimidad, Señor, de la habitación, Padre, tu palabra dice que oremos, Señor, cerrando la puerta de nuestro cuarto. Y aquí estamos, Señor. Bendito Dios, adorándote, bendiciendo tu nombre, Señor. En tus alas, Señor, y cubre con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruja el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Vamos a decirle, descansaré. Vamos a decirle, descansaré en él. Descansaré en medio de estas dificultades. En ti, mi Dios, tu poder, tu poder me da seguridad, me da seguridad. Vamos a repetirlo de nuevo. Descansa el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Y quieto estaré, sé que eres Dios. Y quieto estaré, sé que eres Dios. Grande, Rey, grande, grande, te adoramos, Rey. Oh, quieto estaremos aquí, Rey de Reyes, esperando tu poder, esperando, Señor, tu mano poderosa. Oh, Rey de Reyes, nos rendimos, Señor, a ti. Nos rendimos a ti. Oh, fiel protector, pronto, Señor, auxilio en la tribulación eres tú. Recíbelo, Rey. Oh, levanta tus manos. Levanta tus manos mientras suena la música. Ríndete al Rey de Reyes. Allí tu arco está seguro, porque Él está ahí.
Confiésalo conmigo, quieto estaré, descansa. Quieto estaré, sé que. Dile quieto estaré, sé que. No te canses de decirlo, esa palabra de confianza. Quieto estaré, Señor, porque tú eres Rey de Reyes. Vamos a decirlo. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Te adoro, bendito Dios. Recibe gloria, Señor. Amén. Hola familia, acompáñanos a ver algunas buenas noticias que han ocurrido en esta cuarentena. El distanciamiento físico no ha sido impedimento para un distanciamiento social, pues seguimos conectándonos a través de grupos vida y de discipulado, que nos mantienen en esa amistad que teníamos aún antes de la cuarentena. Esa amistad que nos permite seguir celebrando los cumpleaños a distancia, que nos permite descubrir aplicativos nuevos como para ver películas juntos en Netflix, que nos animan a seguir ejercitándonos, o simplemente amistades que nos juntamos a tomar un café juntos, pero desde casa. Esas son buenas noticias para compartir contigo. Ah, y tenemos otras dos buenas noticias para ustedes. En 1 Corintios 16:13 dice: estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Esta noticia es para todos los varones, y es que tenemos una reunión online todos los miércoles a las 10 de la mañana. No te lo puedes perder, pasa la voz. Nosotras las mujeres siempre nos gusta estar entre nosotras. Por eso, cada miércoles nos estamos reuniendo a las 5 de la tarde. No te lo puedes perder. Estamos pasando buenos tiempos juntas. Te esperamos. Invita a tus amigas. Si quieres ser parte de estas reuniones, envíanos un mensaje al WhatsApp y te enviaremos los datos. Ah, y tenemos algunos saluditos para ti. Hola familia, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie. Yo soy Alexandra. Y estamos gustosos de enviarles un gran saludo de parte de toda la familia Vida por Vida. Felices de poder verlos por estas redes, extrañándolos mucho y sobre todo queremos darles el mensaje de que en este tiempo ustedes puedan buscar más de Dios, crecer en su relación, no olviden llamarse unos a otros. Estamos muy felices de poder utilizar todo medio para poder conectarnos con ustedes. Y por último, en medio de las dificultades, Dios nos dice en Isaías 41:10: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré la fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Dios es quien nos da las fuerzas para seguir adelante. Y esa es una buena noticia. Familia, y esta fue nuestra sección de buenas noticias. Coméntanos si tienes otra buena noticia que compartir. Papita y mamita, estamos muy contentos de anunciarles que nuestros pequeños también podrán disfrutar de nuestro servicio especial este y todos los sábados a las 4 de la tarde a través de nuestro canal de YouTube. Que tu casa se convierta en el mejor lugar para adorar a Dios y aprender más de Él. Y no los dejes solos, acompáñalos en este gran tiempo. ¡Los esperamos! La vida puede ser monótona y podemos encontrarnos atrapados en una rutina. Pero si miras más de cerca, encontrarás a Dios en el día a día.
Sigue preguntando y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue tocando esa puerta y se te abrirá. Todos los que piden, reciben. Todos los que buscan, encuentran. Y a todos los que toquen la puerta se les abrirá. Así que ve, no esperes, toma valor, sé fuerte. Él es tu ayuda. No te detengas, no te rindas. Toma este tiempo de ayuno y oración para seguir buscando de Él. Familia, buenas tardes, Dios te bendiga. Permíteme compartirte 2 versículos que llamaron mi atención esta mañana y están centrados en la historia del pueblo de Israel. Recordamos la mano poderosa que Dios mostró al sacar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, pero la palabra de Dios nos enseña que no solo lo rescató de la esclavitud, sino que además les mostró su mano sanadora y extendió su mano de generosidad. Si nos vamos a Salmo 105, versículo 37, dice: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Y podemos notar que Dios les hizo ver esa mano de milagros, esa mano de rescatarlos de la opresión de Egipto, pero además les hizo ver su mano de generosidad, en la que no salieron sin nada, sino que salieron, dice la palabra, con oro y con plata. Pero recordamos que en medio de esa salida del pueblo de Israel, enfrentaron en el desierto también dificultades como el no tener nada que comer en algún momento. Y en ese momento nos vamos a recordar qué es lo que pasó con el pueblo, y dice que ellos presentaron queja en vez de poner su confianza en Dios, a pesar que habían visto esa mano generosa de parte del Señor. Si revisamos Éxodo capítulo 14, versículo 12, podemos ver la expresión que tuvo el pueblo. Dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ellos estaban experimentando dificultad, pero en vez de esperar y de poner su confianza en Dios, empezaron a quejarse. En vez de recordar la mano generosa de Dios cuando salieron no solo de la esclavitud, sino además acompañados de riqueza, en este momento empezaron a quejarse. Y de esta enseñanza, de estos 2 versículos, al revisar toda la Biblia y lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos recordar que todo el tiempo podemos estar nosotros viendo esa mano generosa de Dios, pero también teniendo la oportunidad de extender nuestro corazón para ser generosos, en tiempos buenos y en tiempos malos. Tal vez este no sea el mejor tiempo o el tiempo en el que digas no tengo lo suficiente para ser generoso o bendecir a otras personas, pero yo te animo para que aún en las circunstancias difíciles no seamos como ese pueblo de Israel que se quejó, sino por el contrario, que confiemos en la mano generosa de Dios y extendamos también esa generosidad hacia otros. Dios te bendiga. Si deseas hacer tus donaciones, envíanos un mensaje al WhatsApp de la iglesia y te enviaremos los datos. Bendiciones. Hola familia, ¿cómo están? Buenas noches. La verdad ahora me toca hablar de la palabra de Dios y estoy feliz de eso. Vamos hoy día a estar hablando de 2 de Corintios y le he puesto a esta enseñanza liderando en medio de la crisis. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 2. La Biblia dice: yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Vamos a ponernos en oración un momento. Padre, te doy las gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que esta noche tú nos vas a hablar. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que por tu gracia, Señor, podamos entender tu palabra, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Ok. Voy a estar hablando un poquito de la carta de los Corintios, de la segunda, pero para que podamos entender este contexto, quiero hablarte un poquito de lo que había sucedido en la iglesia de Corinto. Pablo se había enterado de algunas cosas que habían sucedido, que no lo respetaban a él ya como líder.
también que en la iglesia había pecado, ellos estaban tolerando el pecado, también de que ellos no hacían buen orden o buen uso de los dones espirituales, eran bastante desordenados, también tenían preferencias, decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿no? Y entonces esas cosas tenía que corregir Pablo, y él la corrige en la primera carta. Y luego de mandar una carta bastante severa, porque él mismo lo cataloga de esa manera, también viene Tito, la Biblia dice que viene Tito y le cuenta a Pablo todo lo que había causado su carta. Y en realidad se habían arrepentido, pero todavía seguía algunas cosas que él tenía que volver a corregir. Había una crisis en realidad. Esta iglesia Pablo la había iniciado en el año 52 después de Cristo, y esta carta está hecha, la segunda carta a los Corintios, en el 57. En realidad es como que a 5 años después de haberse iniciado esta congregación. Y habían bastantes cosas que Pablo tenía que corregir. Había una crisis, como dije hace un momento, y de eso yo quiero un poquito hablar, liderar en medio de una crisis. En este caso, Pablo le toca liderar así. Y la verdad es que Pablo tiene que enfrentar algunas circunstancias. Incluso que la iglesia misma no lo tomara a él como una autoridad. Pero Pablo, cuando se presenta como pequeño. Pablo, inclusive, esa palabra significa pequeño. Él mantenía la humildad en su corazón a pesar de que sabía quién era, ¿no? Y mi primer punto aquí es que él lideró empoderando. Dice la Biblia en el versículo 1, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Fíjate, cuando hablo de liderar, yo hablo de que todos los hijos de Dios, todos los seguidores del Señor, estamos llamados a liderar. Es decir, si tú eres un padre, tienes hijos, ya estás liderando. Pero si tú eres hijo, también estás liderando. Si tú conoces un poco más de la palabra de Dios, también tienes un llamado a poder compartir de la palabra de Dios a tu familia. Y así que todos estamos llamados a liderar, y aún en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Ahora, Pablo, en medio de esas dificultades que estaba pasando, aún así menciona el nombre de Timoteo. Él dice Pablo, pero también junto con Timoteo. Y eso es lo que nosotros no debemos de perder de vista en medio de una crisis. Que también nosotros seguimos siendo líderes y que todavía necesitamos empoderar a otros para que lideren a otros. Algo que hemos estado, por ejemplo, nosotros haciendo en esta semana es conversar en el equipo de liderazgo cómo vamos a levantar como 4 equipos de oración especial para las oraciones. Santiago capítulo 5 nos dice, por ejemplo, el versículo 14, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Por eso entonces hemos estado hablando para que Delia pueda asumir este liderazgo de 4 equipos. Si tú tienes alguna enfermedad, si algún familiar está enfermo y tú estás necesitando oración, la Biblia dice que oremos y que pidamos para que oren por nosotros, para que haya una sanidad. Nosotros creemos que esto va a suceder, así que seguimos empoderando el liderazgo. Y así como hay un comando COVID en el estado, así le hemos puesto a nosotros a nuestro comando de oración, y nuestra comandante Gamarra va a estar al frente. Así que si tú necesitas algo, por favor, llámanos, mándanos un mensaje de texto al celular de la iglesia y vamos a estar orando a través del internet. Creemos que Dios va a estar haciendo maravillas, ya lo hemos estado viendo, gente que ha estado llamando, hemos estado orando y hemos visto la mano de Dios en sanidad. Ahora, Pablo termina esta sección diciendo que gracia y paz, la gracia y paz de nuestro Dios y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Y eso es lo que tenemos que hacer liderando en medio de una circunstancia difícil, una crisis como esta. Pablo no se le va de vista que la gracia y paz es tan importante en medio de una desgracia
y en medio de la falta de paz, donde está reinando el temor y la angustia, nosotros tenemos que traer gracia y paz. Tenemos que seguir liderando, levantando líderes, pero también necesitamos traer gracia y traer paz a esta tierra. Ahora, la pregunta es si has estado pensando en liderar a otro para que lidere a otro. Es decir, que tú animes a alguien para que busque a otro alguien. No sé si has estado haciendo eso o más has estado enfocado en cómo salvar tu vida, en cómo cuidarte de que no te dé el virus. Piensa por un momento si estamos actuando en medio de la crisis como un líder. Porque como les dije desde el inicio, todos estamos llamados a liderar. Y eso es lo que se está requiriendo de cada uno de nosotros. ¿Qué puedes hacer para ayudar a otro que ayude a otro? Pablo dijo esto a Timoteo, que escoja hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Es decir, siempre estamos pensando en cómo podemos animar que otro se levante como un líder a buscar a otro. Y eso es lo que seguimos haciendo en medio de la crisis. Ahora, lo siguiente que vemos en el versículo 3 es que él lideró consolando. Toda la alabanza, dice, sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, fíjate entonces lo que está diciendo Pablo en esta sección. Es importante que podamos nosotros reconocer de que Dios nos ha consolado. Ahora, piensa por un momento las circunstancias bastante difíciles que has vivido en tu vida y cómo Dios ha sido fiel en medio de esas circunstancias. Piensa por un momento cómo Dios te ha consolado, cómo Dios te ha restaurado, cómo Dios te ha animado. Cuando yo, por ejemplo, volteo la vista hacia atrás, puedo ver cómo Dios ha sido fiel. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, no entré a la universidad como 6 veces. Tal vez hoy día podemos reírnos de eso, mira que no sé qué, y nos reímos a veces. Pero para mí cada una de ellas era tener esperanza de ingresar, traer de repente alegría a mi casa porque había ingresado a la universidad, y cada una de ellas era llorar a solas, ver que quizás no tenía la capacidad y todas esas cosas, ¿no? Pero Dios estuvo consolándome en cada una de ellas. Pero desde que conozco al Señor muy pequeño, igual el Señor ha estado conmigo. Y no solamente eso, sino que también vino, por ejemplo, en algún momento yo he predicado a alguien y este alguien no ha querido entregar su vida al Señor y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme así, me voy a ir al infierno, yo sé que lo que tú dices es verdad, pero si mi familia no quiere seguir, yo tampoco quiero. Y eso me partió el corazón. Yo recuerdo que regresé llorando a la oficina, pero Dios me consoló. Ahora, también cuando falleció mi abuela, también Dios fue fiel, estuvo conmigo, me animó, me fortaleció otra vez. Cuando estuve algunos de ustedes vivieron conmigo eso, la operación de mi esposa, las 3 operaciones que pasó, cada una de ellas el Señor ha traído ánimo, ha traído consuelo, el Señor ha sido fiel. Y eso es ahora lo que quiero decirte. Primero que recuerdes cómo Dios ha sido fiel contigo y te ha consolado para que tú también traigas consuelo a los demás. Ahora, la pregunta es si tú también traes consuelo a los demás. Ahora, un líder debe consolar. La palabra de Dios es viva y eficaz, y aunque no tengas las palabras adecuadas, Dios te la va a dar cuando tú estés dispuesto a consolar a otros. La pregunta es si has recibido el consuelo de Dios en alguna área de tu vida, si has sentido de pronto que Dios ha estado contigo, ¿cómo has consolado a otra persona? ¿Puedes traer consuelo a otro? ¿Estás preparado para consolar con la misma paciencia, cuidado, amor que Dios te ha tenido? Lo siguiente que quiero hablarte es que Él lideró enfrentando el sufrimiento. Versículo 5 en adelante. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los
sufrimientos. Entonces, fíjate lo que está hablando, ¿no? Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Ahora, cuando dice Pablo, cuando sufrimos por Cristo, cuando estamos abrumados por las dificultades. Ahora, una persona siempre está sufriendo por alguna razón. De pronto no nos han enseñado eso en diferentes prédicas que hemos escuchado. La mayoría es, vamos a animarnos. Pero hay un tiempo en que nosotros debemos de considerar de que vamos a sufrir, porque es una realidad. El Señor Jesús dijo eso. En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y nosotros vemos a través de la historia cómo murieron los discípulos de Jesucristo. Murieron también siendo mártires, pasaron esas pruebas tan difíciles. Y así también se ha extendido el reino de Dios. Ahora, cuando yo recuerdo que esta persona me dijo que no quería irse, que quería irse, al infierno, y me puse a llorar tanto, y regresé a la oficina así, recuerdo que mi líder vino y se sentó conmigo en una parte, en una esquina, en el suelo, y comenzó a hablar conmigo y comenzó a contarme algo que le había pasado. Yo estaba llorando y me dijo, ¿me permites hablarte un poco? Le dije, claro. Y me contó algo bastante terrible y yo no lo podía creer, era mi discipulador, pero algo que él había hecho tan terrible en realidad que yo pensé, wow, ¿cómo es que eres cristiano ahora? Y entonces es porque el Señor tuvo misericordia conmigo, me dijo, ¿no? Y así como tuvo misericordia conmigo, también puede tenerla con esta persona. Y entonces me consoló en realidad. El sufrimiento que él pasó terminó consolándome y también animándome a enfrentar el sufrimiento a mí. Ahora, es importante, el sufrimiento es una realidad. Y de pronto la gente puede pensar, Dios es malo, o de repente esto es del diablo. Pero fíjate lo que dice en la Biblia, cómo Pedro animaba a la iglesia. El capítulo 1 y el versículo 6 al 7 de Primera de Pedro. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, Pedro está diciéndoles a ellos, en realidad van a tener que soportar sufrimiento, van a tener que pasar muchas pruebas por un tiempo breve. En realidad hay una prueba y hay una dificultad, así como el sol sale. Y como el Señor habló en la parábola del sembrador y dijo que el sol salió muy fuerte y que quemó allí la semilla. Fíjate que el sol sale y ese sol es un sol de prueba. Pero ese mismo sol que podría quemar, porque queremos que no les pase nada, ¿verdad? A los discípulos, que no le pase nada a mi hijo, que no le pase nada a la iglesia. Y entonces no les entrenamos como nos enseña la palabra, como Pedro les está diciendo a la iglesia. Y de pronto ese sol sí puede quemarlos y puede destruirlos, pero el mismo sol puede traer esa fotosíntesis que necesita la planta para seguir creciendo. Es decir, esa prueba puede hacer de que nosotros seamos más fuertes. Y fíjate lo que ha pasado con mi misma esposa, en medio de la dificultad que ella pasó, de pasar por el quirófano. Yo recuerdo de pronto que ella ha luchado contra el temor, contra la angustia, escribir los versículos en un pedazo de hoja para colocarlos y pegarlos cerca de su cama, creerle a Dios. Yo sé que la fe de ella el día de hoy no es la misma fe que tuvo antes de las operaciones. ¿Por qué? Porque ese sol en realidad nos hace más fuertes porque confiamos más en Dios. Ahora, el tema es si nosotros vamos a enfrentar sufrimientos en medio de una crisis como esta. Alguien en nuestra familia, algún amigo, un pariente, un vecino, alguien está pasando los mismos sufrimientos. Entonces nosotros debemos de ser esas personas que se levantan y pueden, a pesar del sufrimiento, animar a otros. Y en el nombre de Jesús ver que las cosas van a cambiar para la gloria del Señor. Fíjate lo siguiente, versículo 8, Él lideró confiando. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia.
Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Fíjate lo que está diciendo Pablo, ¿no? Fuimos oprimidos, agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensábamos que no íbamos a salir con vida. Pablo había perdido la esperanza de vivir. ¿Cuántas personas en los hospitales han perdido la esperanza de vivir actualmente? Y si a alguien le llega este mensaje en el nombre de Jesús, fíjate cómo Pablo está pasando aún cuando ha perdido esa esperanza, cuando ha sido tan oprimido en medio de la circunstancia, tan agobiado, que había perdido hasta la esperanza de vivir. Él dice que dejó de confiar en sí mismo y puso su confianza en Dios, que resucita a los muertos. ¿Hasta dónde llega nuestra confianza? Y eso me hizo recordar a Abraham. ¿Cómo es que en medio de la prueba que él tuvo, fíjate en Hebreos capítulo 11, el versículo 19, dice, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿A dónde llega nuestra confianza en el Señor? Y tenemos que liderar en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, de una manera diferente. Tenemos que nuestra confianza ir mucho más allá. Y aun si nosotros o alguien de nuestra familia enfrenta una circunstancia como esta, te lo digo como Pedro se los decía a la iglesia, esto va a ser momentáneo. Vas a tener que confiar en Dios, ya no en ti, ni en tus fuerzas, ni en tus pulmones, ni en más. Tú tienes que creer mucho más allá. Tienes que creer que Dios resucita a los muertos, aun si pasaras por el umbral de la muerte. Dios es poderoso. En el nombre de Jesús, no podemos liderar en medio de esta crisis con temor, con angustia. Tenemos que liderar con confianza. Dice Pablo, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos depositando nuestra confianza? Él va a seguir rescatándonos. Y aún en medio de estas circunstancias de muerte, y si lo estamos viviendo, entonces vamos a tener que tener fe, valga la redundancia. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Vamos a desechar el temor y esta angustia en el nombre de Jesús. Y saber que esto es momentáneo. Pero Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo fiel. Levantémonos en el nombre de Jesús. Seamos confiados. Dice que somos nosotros, que Dios es como el león de la tribu de Judá. Pero la Biblia también dice que nosotros somos como cachorro de león. Es decir, vivir confiados. Él es el león. Él está peleando por nosotros. Él va a rugir. Cuando quiere rugir el COVID, cuando quiere rugir la enfermedad o la circunstancia económica de pobreza, cuando se te viene el mundo encima con la angustia y el temor. Hay un león que está rugiendo en el nombre de Jesús. Vive confiado como cachorro de león. Es tiempo de levantarnos en su nombre y liderar en medio de estas crisis. Ahora la pregunta es, no sé si has perdido la esperanza de vivir, pero ¿crees que Dios es poderoso para resucitar? ¿Crees que Dios puede hacerlo? ¿O todavía estás confiando en la vacuna? ¿Todavía estás confiando en tu cuenta de ahorros? ¿Todavía estás confiando en tu coach que te sigue animando? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Hasta dónde llega tu confianza? ¿Puede ir más allá de lo que ven tus ojos? Dios está con nosotros, hermanos. Y creo que estamos en un tiempo que nunca antes hemos vivido, ¿no? Por lo menos nuestra generación no la ha vivido. En 1918 dice que también hubo algo igual, que hubo muchos más millones de muertos. Pero la iglesia se mantuvo en pie. Aunque no podían reunirse de la misma manera, se mantuvo en pie. Yo creo que nosotros podemos también mantenernos porque hay un Dios que es nuestra roca firme, nuestro cimiento. Y lo siguiente,
versículo 11. Él vivió agradecido, lideró agradeciendo. Y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Fíjate que Pablo reconoce que la iglesia ha estado orando por él. Y él realmente está agradecido por eso. Pero también les hace recordar a él cómo Dios contesta esas oraciones por la seguridad que pedían de Pablo. Y mucha gente iba a dar gracias por esto. Es decir, nosotros debemos de aprender a orar. Y eso es muy importante. Primero nosotros tenemos que ver que en medio de la crisis tenemos que orar de una manera específica. No te olvides de esto. Porque aquí la iglesia está orando por la seguridad de Pablo. Así como tú puedes orar por la seguridad de tu familiar que es médico, que es, no sé, militar y que está allí como que en primera línea, segunda línea, como le dicen. Pero nosotros podemos orar por la seguridad de tal persona y seguir orando por la sanidad de tal o cual. Ahora, cuando Dios conteste, te vas a dar cuenta cómo las acciones de gracias van a abundar para nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor quiere en realidad. Ahora, no solamente eso tenemos que tener en cuenta para la oración, sino que, bueno, sí es cierto las oraciones específicas, pero también la Biblia nos dice esto. Marcos capítulo 11, versículo 23. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate en el mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Ahora, fíjate lo que está diciendo Jesús a sus discípulos, que le digamos a esta montaña, quítate y échate en el mar. Si bien es cierto, tenemos que orar específicamente. El clamor y la súplica es tan importante en medio de una crisis como esta. Pero también en medio de algo como lo que estamos viviendo, es importante que nosotros le hablemos a la montaña. Jesús dijo, el que tiene fe, le dice a la montaña, quítate y échate en el mar. En otras palabras, lo que nosotros tenemos que hacer es hablarle al COVID-19. Esa es nuestra gran montaña ahora en este momento. ¿Cuál es tu montaña? ¿Las dificultades económicas? ¿La enfermedad? ¿El cáncer? ¿Qué cosa es tu montaña? Es el momento, sí, hacer oraciones específicas, pero también para hablarle. En el nombre de Jesús, virus del COVID, lárgate en el nombre de Jesús de mi hermano, lárgate de mi madre, fuera de mi abuela, en el nombre de Jesús, desarráigate de mi familia. Es algo que nosotros debemos de ejercitar. Nuestra fe tiene que ir al siguiente nivel en medio de una circunstancia de crisis como esta. Pablo está hablándole a los corintios en medio de una crisis de liderazgo, de una crisis organizativa en la iglesia. Y aquí estamos en una crisis de salud, una crisis económica. En realidad, todo el mundo piensa, ahora, el mismo día de hoy, el presidente ha dicho, vamos a alargarlo 2 semanas más. Y si te pones a pensar en la realidad, tú puedes decir, ¿cuánta gente pobre va a estar sufriendo en medio de esta circunstancia? Pues ahora tenemos que hablarle directamente a la montaña. Y esa es nuestra parte. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Ahora, quisiera que podamos pensar por un momento. Si es cierto, tenemos que aprender a sufrir porque el sufrimiento es una realidad. Todos vamos a morir, ¿verdad? Y entonces, en otras palabras, en nuestra familia va a haber en algún momento sufrimiento. Ahora, no solamente eso, sino que no solo tenemos que aprender a sufrir, como Pedro les decía, sé que va a ser momentáneo, pero también debemos de aprender a consolar. El consuelo también es una realidad. Vamos a recordar cómo el Señor nos ha consolado, cómo el Señor nos ha sostenido en momentos de dificultad y cómo Él ha seguido siendo fiel para poder llamar a alguien a pesar de mi sufrimiento y darle en el nombre de Jesús una palabra de ánimo, que las cosas pueden ser diferentes. Es un tiempo de liderar, de empoderar a otros a pesar de las dificultades y empoderar a otros así como Pablo y Timoteo, como comienza esta carta. En otras palabras, decirle a otro para que lidere a otro, para que anime a otro, para que esto no solamente se quede en que tú le estás ayudando a otra persona, sino que buscar a alguien que también ayude a otro y seguir para adelante haciendo discípulos, porque aún en medio de esta pandemia nosotros podemos hacer discípulos, nosotros podemos predicar
Yo creo que hay gente que está tan sensible de lo que está sucediendo, de que la palabra de Dios puede tocar directamente su corazón. Es un tiempo de levantarnos en su nombre y liderar en medio de esta crisis. Y yo quisiera en esta hora llamar tu atención un poco. No sé si de pronto has estado enfrentando esta crisis pensando en ti, pensando en lo que hay en tu cocina, en tu alacena, si te alcanza o no te alcanza, pensando cómo no quiero contagiarme solamente y no quiero que nadie se contagie en mi casa. Estás pensando solo en ti. Hoy día Dios quiere decirte que eres un líder, que tú que me estás mirando eres un líder, que puedes comenzar a liderar en medio de esta crisis. Lidera primero tu propia vida. Recuerda cómo Dios te ha consolado. Sé un hombre, sé una verdadera mujer, enfrenta el sufrimiento. Busca la palabra de Dios, busca su presencia para que Él te fortalezca, pero también levanta a otros. Ahora, si no lo has estado haciendo, es un buen tiempo para arrepentirnos. Si este es tu caso, entonces yo te pido que cierres tus ojos. Cierra tus ojos allí y vamos a orar, porque esto no se trata de un título de liderazgo, no se trata de que eres parte del ministerio de la iglesia y por eso tenemos que hacerlo. No. Esto es para todos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos, bendito Dios, porque hemos estado pensando solo en nosotros, Señor. Yo te pido que traigas, Señor Jesús, un nuevo tiempo para mi vida, diré al Señor. Un tiempo en el que pueda abrir los ojos a las oportunidades y que me permitas, Señor Jesús, poder compartir tu palabra, predicar a otros y tener discípulos para tu gloria, Señor. Gracias por darme esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pero si tal vez también tú has sentido que en realidad has perdido la esperanza, si de pronto dices, wow, ya he sido agobiado, ya estoy afligido como Pablo, ya como que he perdido hasta la esperanza de vivir. Dios quiere darte esperanza, porque no solamente quiere darte vida en esta tierra como la quiere darte, pero quiere darte vida eterna. Y la Biblia dice que para recibir esa vida eterna, nosotros tenemos que arrepentirnos, reconocer nuestra condición, reconocer que hemos pecado contra Dios, porque el pecado lo que hace es separarte de Dios. Y Dios quiere que te arrepientas de ese pecado y que des media vuelta y te entregues a Él con todo tu corazón y comiences a seguirlo. Si ese es tu caso, en esta noche, yo te pido que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos. Señor Jesús, repite conmigo esta oración con todo tu corazón. Señor Jesús, yo me arrepiento de haber pecado contra ti. Reconozco, Señor, que lo he hecho, pero hoy día quiero apartarme de ello. Señor, y quiero entregarme a ti completamente. Recíbeme, Señor. Yo te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador y decido vivir para ti todos los días de mi vida. Ayúdame a enfrentar una crisis como esta y a liderarla según tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esto, es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Y yo te animo a contactarte con nosotros. Estamos poniendo el número de la iglesia ahí. Mándanos un mensaje para poder comunicarnos contigo y poder mantener contacto y ayudarte a que conozcas cada día más del Señor. Vamos a liderar en medio de esta crisis. Que Dios te bendiga, familia. Familia, qué buen tiempo que hemos pasado con la palabra de Dios, y lo que quiero básicamente decirte ahora es que tenemos que considerar lo que el Señor nos está hablando. Recuerda, siempre vamos de pronto a escuchar mensajes de sí, te va a ir bien, esperanza, fe. Sí, eso es bueno, pero también este mensaje es un mensaje de confianza, de enfrentar la realidad y de levantarnos en el nombre de Jesús. Así que yo quiero animarte a que nos levantemos en su nombre. Y también hacerte recordar, ya que estamos terminando la reunión, hacerte recordar de que estamos orando.
los días martes, jueves y sábado a las 7 de la mañana. Y también el día de mañana, los viernes, ¿verdad? Estamos en ayuno todo el día. Y nos reunimos en oración a las 9, a la 1 y a las 5 de la tarde. Si tú quieres ser parte de este tiempo de oración, yo te pido por favor que igual nos mandes un mensaje al celular y te vamos a mandar el link para que puedas estar con nosotros en la oración. Es importante mantenernos en oración unidos. Y si, como te dije hace un momento, por primera vez has escuchado este mensaje y de pronto quieres unirte también, por favor, igual, mándanos un mensaje para poder hacer que puedas estar dentro de un grupo de estudio de la palabra, Grupo Vida le llamamos nosotros, y puedas conocer cada día más al Señor. Familia, que Dios te bendiga. Nos vemos.